isométrico. Ya terminé la montea y la voy a desaparecer. Y entonces voy a trabajar entonces con el isométrico. Bueno, aquí la voy no la voy a desaparecer, la voy a dejar ahí para utilizar las medidas. Ok, entonces en isométrico voy a utilizar también lo que es el punto 0,0, que ya lo puse aquí, con las medidas que ya aquí tengo. Primero saqué la medida de 10.045 una línea, 10.045 la segunda línea y 10.045 la tercera línea. Y entonces la mitad de 24.94 pues quedaría en este punto mi isométrico. ¿Sí? Recordar entonces que el isométrico, ¿qué es? Aquí lo estamos viendo en la presentación. Ahorita les digo dónde está. No, aquí no está. Bueno, el isométrico es un despiece en cuanto a grados. Y entonces los 3 grados que debo tener son de 120 grados. Aquí lo que voy a hacer entonces va a ser unir este plano X con la Y, ¿sí? Como está en mi montea. Entonces voy a hacer primer plano, digamos que es la longitud es la misma, 8 centímetros, 90 grados. ¿Sí? Es mi primera línea. ¿Sí? Y la voy a poner en el punto 00. Ahí está. Acuérdense que debe ser exacto para que funcione. El isométrico sí, las medidas deben ser completamente exactas. ¿Sí? Ahí está. Y el ancho de la línea, pues vamos a dejarlo de 6 puntos ahorita. Ok, esa es mi primera línea. En el punto 00, lo único que tengo que trabajar aquí o que traer aquí es el punto 00. Ahí está. Ok. Voy a hacer una segunda línea de 120 grados el ángulo, pero aquí el ángulo que yo puedo poner debe ser superior a los 90 grados, por ejemplo. Aquí ya le puse 90 grados y 90 grados va a ser 180. Y entonces, para que sea de 120 debe ser un ángulo de 210. Espero que me estén entendiendo esa función. El ángulo interior que debo tener es de 120 grados. Pero yo no puedo ponerle en el selector de línea, no puedo ponerle 120, porque si le pongo 120, va a quedar una línea en esta forma, ¿sí? Y no me va a servir. Yo no quiero una línea que sea de 120 grados. Yo quiero un ángulo interior de 120 grados. Entonces, debo tomar la referencia de 90 y 120 va a ser 210. Y ahí sí voy a poder poner mi ángulo en el punto 00, que va a ser mi segundo ángulo. Ahí está. Acuérdense que tiene que ser exacto. Y la tercera línea debe corresponder entonces a otro ángulo de 120. Si yo tengo 90, 210, el tercer ángulo va a ser de 330 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 210 más 120 va a ser 330 grados. Y lo voy a poner en el punto 00. ¿Qué nos dice la teoría? Que un isométrico va a estar formado por 3 caras iguales, que es isos, la misma medida, métrico, medida, ¿no? La misma medida. Entonces, voy a tomar aquí las referencias, que va a ser el plano frontal. El plano frontal va a estar en este plano, que va a ser
el mismo plano que estoy teniendo en la motea va a ser el plano frontal. El plano lateral también lo voy a tomar de referencia y el plano horizontal. Y entonces aquí es donde se junta. Esta línea de X se va a juntar con la línea de Y, por eso tenemos esta secuencia que tenemos de líneas. Déjenme seleccionar y ocultar las guías. Esta referencia que nos dice que se va a juntar en un momento va a ser esta línea que tenemos aquí, que es la que se junta el plano horizontal con el plano lateral. ¿Sí? Ok. Muestro las guías. Y entonces me dice la información que van a ser las mismas medidas. ¿Sí? Las medidas que yo tengo aquí van a ser líneas de 8 centímetros, ya las acabo de hacer. 0 grados, 90 grados. Y lo que voy a hacer es una línea de 8 centímetros, lo acabo de hacer. Voy a hacer la separación, una forma cuadrada de 2 centímetros de separación entre ejes X y Y. Pero aquí le estamos haciendo un eje, que bueno, sería el eje de profundidad, que sería el eje Z. Pero vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo por líneas y voy a empezarlo a hacer por colores para que funcione. Ok, aquí vamos a bloquear y voy a poner la primera línea, que va a ser de 2 centímetros a 90 grados. Ahí está. Y le voy a poner de un color azul, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ya sé, y ahí tengo el valor, que esta línea va a estar en esta posición. Esa va a ser mi primera línea. Y esa misma línea la voy a duplicar o la voy a mover, digamos, no, la voy a tener la misma distancia, pero ahora el ángulo es el que me va a cambiar. Va a ser de 210. Le voy a dar copiar. Y la puso en otro lado, no la puso. Bueno, no hay ningún problema. Voy a hacerlo con línea para que sea lo adecuado. 2 centímetros, 210 grados. Ahí está. Le voy a posicionar el punto 00. Y la otra línea es 2 centímetros a 330 grados. Y ahí está. Y la posiciono en el punto 0,0. Ahí está, exactamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esa línea azul va a ser esta primera línea azul, digamos aquí en la distancia, esta segunda distancia y esta tercera distancia que está a 45 grados de esta línea porque se va a juntar, ¿vale? Segunda línea va a ser una línea de 90 grados, 4 centímetros porque es la separación, más bien es el tamaño del objeto y va a ser a 90 grados. Le voy a poner de color verde, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Entonces ya me tengo que alejar y la voy a posicionar inmediatamente arriba de mi línea azul. ¿Para qué? Para diferenciar la posición. ¿Sí? Aquí es donde se complica un poquito. ¿Por qué? Porque, vean, voy a hacer una línea de 4 centímetros a 210 grados. ¿Y dónde la voy a poner? Aquí va. La voy a poner en el cruce. Aquí, bueno, vamos a... Esta línea debe estar sobre la línea de 210. Voy a revisar aquí que mis líneas estén correctas.
Ajá. Este es de 2 centímetros, ¿eh? Ahí está. Cuando tenemos grados, se empieza a complicar un poquito. Ahora vean, esta línea, ¿dónde va a establecerse? En el punto, en este punto, digamos que es donde termina la primera línea de 2 y empieza la siguiente línea. Yo puedo poner una línea guía aquí para ubicarme dónde va a ser el cruce. Porque como que el programa empieza a estar, o a mostrar, como cuando tiene un ángulo, lo empieza a mostrar diferente, ¿sí? Y entonces ya con la línea guía, pues no hay ningún problema, ya puedo yo posicionar exactamente. Voy a repetirlo aquí, voy a ver que esta línea esté correcta, fíjense, la voy a mover, y entonces el punto de cruce está aquí. Voy a traer una línea guía y la cruzo al punto donde debe estar la siguiente línea del isométrico, ¿no? Y entonces hago otra línea de 4 centímetros, pero tiene que ser a 330 grados. Bueno, quedó azul, la tenemos que hacer de color verde. Y ya sé que la tengo que posicionar ¿en dónde? Pues en donde está la línea guía, ¿no? Ahí está. Y debe digamos, la línea el principio de la línea verde tiene que estar en el último punto de la línea azul. Y ahí tengo mi isométrico, ¿sí? Con las líneas guía se convierte o se va haciendo un espacio ya tridimensional, ¿sí? Y entonces ya tengo los siguientes cruces. Aquí, por ejemplo, puedo poner otra línea guía. Ya sé que la línea guía va a estar ahí. Y puedo poner otra línea guía aquí. Esta todavía hay que corregirla. Vamos a poner primero la línea guía. Eso es ahora sí, y ahí está, ¿no? Y entonces ya tengo mi isométrico con las líneas guía correctas, ¿sí? Ok. Lo que estoy haciendo es haciendo las medidas solamente, ¿sí? Ahora, voy a hacer el objeto. ¿Cómo voy a hacer el objeto? Pues primero tengo que otra vez tener las líneas de proyección, ¿sí? Que va a ser una línea de 6 centímetros a 210 grados, que va a ser mi primera línea. Esa la vamos a poner de color negro y le vamos a bajar el puntaje. Pongamos que es de 2 puntos, por ejemplo, para que... ¿Sí? Y entonces esta va a ser mi primera línea de proyección. ¿Sí? ¿Por qué de 6? Porque estoy sumando los 2 centímetros de lo que es la distancia y el centímetro de y los 4 centímetros de mi objeto. Y ahí están. ¿Sí? Y entonces ya tengo una línea de proyección. Esta línea pues la puedo copiar. ¿Y dónde la voy a copiar? En ese punto.
Bueno, es el Z. Lo voy a copiar en el punto de intersección con la línea de 2 centímetros. Ahí está. Ahora sí. Tengo dos líneas de 6 centímetros a 210 grados. Aquí debo de hacer la proyección. Dos líneas de 6 centímetros ahora van a ser a 90 grados. ¿Para qué? Para que aparezca la forma. ¿Sí? Esta línea va a ir aquí. Va desde el punto 0,0. Bueno, desde el punto 0, perdón, hasta el punto 6. Y esta línea, pues la puedo duplicar también. Acerco y la posiciono, ¿no? Ahí está. Y entonces ya tengo en el plano frontal el primer cuadrante, ¿no? Sí, que yo estoy necesitando. Ok. Le voy a hacer lo mismo para el segundo cuadrante. Ahí está. Ahora serían líneas a 330 grados. ¿Sí? La posiciono en el punto 0, bueno, cerca de la línea de lo que es la línea vertical. Ahí está. Y entonces ya duplico mis líneas. Ajá, es correcto. Tengo la otra línea. La posiciono. Ahí está. Y me faltan las líneas verticales. Como ya las tengo de este lado, pues las puedo seleccionar y las puedo duplicar, ¿no? Lo único que es esta línea va acá y esta línea va acá. Selecciono y la posiciono en su espacio. Ahí está. Eso es. Y la siguiente va a ir aquí. Ahí está. Y entonces ya tengo los dos lados de mi objeto, que es el lado frontal y el lado lateral. ¿Sí? Y por último, para que nos dé el tiempo, voy a hacer las líneas de plano horizontal. Debo tener una línea, debo hacer otra línea, que son las de 330 grados. ¿Y en dónde van a estar? Pues en el cruce, ¿no? Aquí tengo el cruce. Ya tengo las líneas guía establecidas. Ahí está el primer cruce. Y ahí está el segundo cruce. Y ya sé que ahí me va a estar las primeras líneas. Y voy a hacer las siguientes dos líneas. Va a ser de 210 y otra línea de 210. O control D si quieren ustedes. Y ya sé que esta línea va a ir aquí y esta línea va a ir acá. Y entonces le vamos a dar contornear. Este punto va a estar aquí. Y este punto va a estar acá.
Ahí está. Y entonces voy a tener yo mis planos. ¿Sí? Lo mismo que hice aquí en la montea, va a ser lo mismo que yo voy a tener en el isométrico. Entonces, vamos a hacer una nueva capa que se llame los planos del isométrico. Y entonces, en esa nueva capa, yo voy a dibujar con los puntos, con cada uno de los puntos, voy a dibujar la forma del plano. Acuérdense que este plano va a responder a lo que es el plano frontal de mi montea, pero ya lo estoy traduciendo en un isométrico. Okay, entonces, ya dibujé el primer plano, lo puse en amarillo. Voy a dibujar el segundo plano, ¿sí? Y le voy a hacer un acercamiento. Y entonces voy a ponerle en contorno. Cuando lo pongo en contorno, y como está bloqueado, me debe de servir para hacer la referencia. Por ejemplo, voy a poner un primer punto, un segundo punto, un tercer punto, un cuarto punto y cierro mi plano, ¿sí? Y entonces, previsualizado, pues así tiene que estar. Ahorita lo corregimos si hay alguna, aquí creo que hay un puntito medio mal establecido. Vean cómo lo puedo mover con flecha blanca y ahí está, ¿no? ¿Sí? Lo reviso y bueno, ahí está. Entonces tengo un segundo plano en el espacio, ¿sí? Que es el plano lateral. Lo estoy poniendo de amarillo para que lo vean, pero ese es el mismo plano. Ahorita lo vamos a achurar. Y voy a tener entonces el tercer plano, que va a ser el horizontal, ¿sí? Igual tomo la referencia, tomo mi pluma, lo pongo en contorno y hago mi tercer plano donde tenga los cruces, ¿sí? Un segundo plano, perdón, un segundo punto, un tercer punto, un cuarto punto y lo cierro, ¿no? Ahí está. Y debe estar el otro plano en el espacio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo un plano horizontal, un plano frontal y un plano lateral, ¿sí? Ok. Y aquí lo tengo como, como una capa aparte, ¿sí? Ok. Todo esto lo vamos a hacer por planos para que se nos facilite, digo por capas para que se nos facilite y para no estar teniendo, digamos, problemas cuando hagamos nuestro objeto. Ok. Siguiente punto. Entonces, no voy a ayudar ahorita, lo voy a ayudar hasta el final para que no me estorben las líneas y yo vea las proyecciones. Bueno, entonces les comentaba, tengo yo plano frontal, plano lateral y plano horizontal. Cuando se hace un isométrico, todos los puntos, cada uno de los puntos se tiene que proyectar, ¿sí? Pero debemos de proyectar el valor total de líneas o las vamos a proyectar de una forma que se sobresalga, digamos, el trazo, no hay problema, o sea, en el espacio, pero lo vamos a hacer ahora como si fuera una sola proyección utilizando 2 centímetros que es de separación del eje del plano frontal y los 4 centímetros del objeto. Entonces, voy a dibujar entonces una línea de 6 centímetros, primera línea, digamos, de este punto, y va a ser ¿a cuántos grados? Tengo yo aquí que estos van a ser 330 grados, ¿no? Quedamos que la vez pasada teníamos esta línea. Vamos a ponerla, perdón, antes de hacerlo, voy a hacer una nueva capa que se llame proyección, por ejemplo.
¿sí? Y la proyección va a ser las líneas proyectadas. Ok, ahora sí, una disculpa, hago una línea, tomo el segmento de línea, y entonces va a ser de 6 centímetros a 330 grados, ahí está. Vamos a ponerla de color verde, por ejemplo. No verde, ahí está el verde. Morado, ahí está. Y vamos a bajarle un poquito los puntos para que la veamos proyectada. Ahí está, 2 puntos. Entonces esta línea, ¿dónde tiene que ir? Si no estoy mal, esta línea la debo mover hasta el punto de proyección, que es este, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? Y entonces vean cómo en el espacio va a empezar a aparecer la proyección. Voy a hacer una segunda línea, igual de 6 centímetros, 330 grados. Y la voy a poner en el segundo punto de proyección, que va a ser este. ¿Sí? ¿Cuántas líneas más tengo que hacer? Pues otras 2 líneas, ¿no? Hago una tercera línea y una cuarta línea. ¿Por qué? Porque son 4 los puntos de proyección. Y entonces aquí la voy a tomar. Y no importa que las líneas se junten. Lo que me interesa es que los puntos funcionen. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta línea se va a juntar en este punto. Ahí está. Pero no hay ningún problema. Y esta línea tengo que poner en este punto. ¿Sí? Ya tengo un primer proyección. ¿Sí la ven? Voy a quitar los planos. Ahí están. Voy a quitar el isométrico y debe quedar así las líneas, ¿no? Voy a hacer las siguientes 4 líneas, que son estos puntos. En esta misma que se va a llamar proyección, nada más le voy a cambiar el color, por ejemplo, que sea naranja, por ejemplo. Ahí está. Y entonces el ángulo de la línea de proyección va a ser de, habíamos quedado que es en la posición 180 más 30, son 210 grados, ¿no? ¿Sí? Y ahí está mi línea de proyección. Le voy a poner en este punto. 6 centímetros, otra línea. 6 centímetros, otra línea. Y 6 centímetros, otra. Entonces ya tengo mis 4 líneas. Lo único que tengo que hacer es acercarme y ponerlo en el punto de proyección. Una línea. Segunda línea. O tercera línea. No importa que se crucen, no hay ningún problema porque yo sé que ahí aparece mi proyección, esta línea. Ahí está. Y tengo una cuarta línea que se va a proyectar. Sí, entonces ya tengo 4 líneas proyectadas otra vez. Tengo diferente color. Y vean cómo ya aparece el cubo en el espacio. ¿Sí lo están viendo? Aquí aparece la cara horizontal o la cara superior. Ahorita lo vamos a dibujar para que aparezca bien. Y me falta la proyección horizontal. Vamos a seleccionar otro color que va a ser, por ejemplo, amarillo. Amarillo. Ahí está. Ah, no. Perdón, aquí lo tenía seleccionado. Control Z. Ok. Vamos a seleccionar. Ajá. Línea. Pues tengo que soltar esta. Y va a ser el color amarillo. Sí, entonces voy a hacer una tercera línea. Pero esta va a ser ¿a cuántos grados? A 90 grados. Entonces 6 centímetros. 90 grados. Ahí aparece una. ¿Cuántas líneas tengo que hacer?
Pues son 4, ¿no? 1, 2, 3 y otra va a estar aquí. ¿Sí? Y lo que hago es lo contorneo y la posición. Aquí sí les recomiendo que todo sea por capas porque nos vamos a empezar a pues a tener varias líneas de trazo, ¿no? Y esta última línea voy aquí. Y entonces ya vemos en el espacio el cubo, ¿no? Ahorita lo voy a dibujar para que lo vean, ¿sí? Y es una figura cúbica, ¿no? ¿Sí? Y entonces únicamente vamos a ver 3 caras. 3 caras van a estar, tres caras van a estar visibles y 3 caras van a estar ocultas. Aquí voy a hacer una nueva capa y aquí le voy a poner, ahora sí ya va a ser el isométrico. ¿Sí? Y entonces, mi isométrico, déjenme aquí, va a estar, lo voy a trazar con pluma y únicamente voy a ponerle los puntos que tuve. Bloqueo todo porque si yo tomo las líneas va a estar diferente. Voy a hacerlo de color uno que no tenga, por ejemplo, puede ser, a ver, puede ser este azulito, verde, por ejemplo. Y entonces hago el trazo. Este es un primer punto, un segundo punto, un tercer punto, un cuarto punto y lo cierro porque no estoy dibujando nada. No, sí, pero aquí se va a cerrar. No dibujé el primer punto, pero bueno, ahí está. Lo voy a poner de más, ¿cómo se llama? El grosor de la línea, para que lo vean. Ahí está. Digamos que es más grueso, ¿no? Ahí está. Vean cómo en el espacio, y digamos, y si lo rellenamos con este verde, ¿cuál era? Esa es mi tapita, ¿sí? Pero ahorita no lo vamos a rellenar. Yo quiero que ustedes lo tracen. Esa es la primera tapa. En el espacio, ahora esa es la tapa horizontal, o la superior, que también le llaman vista superior. Luego voy a trazar la vista frontal, que es esta tapa. Y entonces tomo. Aquí lo que puedo hacer es ya seleccionar, por ejemplo, es color oscuro. Voy a seleccionar un color, un color medio, por ejemplo. ¿Sí? Quito, por ejemplo, y al hacer el isométrico, acuérdense que siempre es color medio y color claro, ¿no? Y entonces tomo la línea, aquí ya solté la línea, tomo un color un poquito más claro, por ejemplo, y voy a hacer la siguiente etapa. ¿Sí? Tomo pluma, lo contorneo porque es más fácil cuando yo lo contorneo, y me voy a los cruces. Puede estar aquí, primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, y lo cierro. Y entonces tengo la siguiente etapa. ¿Sí? Si yo lo cierro totalmente, pues ahí lo voy a tener, ¿no? Aquí lo tengo y tendríamos la tapa frontal de mi objeto. ¿Y cuál me falta? La tapa lateral, ¿sí? Y entonces tomo otra vez
segmento de línea. A lo mejor voy a bajarle a un color mucho más claro. Pongamos, yo lo puedo seleccionar. Aquí a lo mejor va a ser este clarito. No sé. Perdón, un color mucho más claro. ¿Sí? Y entonces, ya quité. Seleccioné. Ahí está. Y entonces trazo el siguiente plano. Empiezo. Normalmente hay que empezar de un espacio donde no tengamos objeto. Un punto. Un primer punto. Un segundo punto. Tercer punto. Cuarto punto. Y lo cierro. Y ahí tengo mi siguiente cuerpo, ¿no? Y entonces ya tengo las tres caras de mi objeto. Selecciono uno, selecciono otro, selecciono otro. ¿Sí? Y en el espacio, pues ya tengo mi isométrico. Vamos a quitarle las líneas guía. Aquí es en ver, guías, ocultar guías. Y ahí está. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para que se vea? Aquí es muy sencillo. Puedo seleccionar todo el objeto y le voy a quitar la opacidad. A lo mejor al 75% o al 80%. Ahí está. ¿Sí? Y ahí se están viendo todos mis trazos. ¿Sí? Y lo único que me faltó hacer, pues, es achurar estos planos. Que bueno, esperemos ahorita bueno, ahorita los achuramos, pero lo que me interesa es que se haya comprendido lo del isométrico. Ok. Voy a dejar de grabar porque, bueno, así queda. Y así queda mi isométrico. ¿Qué hay que hacerle al isométrico? También hay que ponerle lo que son las medidas, las líneas auxiliares, las cotas y todo, ¿sí? De cada uno de los planos. Nada más en la parte superior, y en la parte lateral. Una de las laterales para que veamos exactamente las medidas, ¿sí?